Empezamos hace 15 días, hicimos una introducción donde explicamos en qué consistía la consagración, donde explicamos con claridad cómo el Señor había querido vincular a la Santísima Virgen María en la historia de la salvación. Habíamos dicho que desde el Génesis capítulo 3, versículo 15, hasta el Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, vemos que el Señor ha vinculado a una mujer junto con su Mesías, que es Dios encarnado, mujer que es simplemente una criatura, pero Dios la ha querido vincular indisolublemente a su historia de salvación. No solo porque de ella el Verbo encarnado tomó la carne con la que finalmente nos redimiría, sino porque Él mismo, al pie de la cruz, nos la entregó como madre. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25. Y decíamos que el Nuevo Testamento, la nueva alianza, es una alianza que se describe en términos familiares. Y decíamos que el Señor Jesús vino a decirnos que Dios es Padre. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 9, Jesús dice: cuando oréis, decid Padre. Muy bien. Pero además, si Dios es Padre, Él debe ser Hijo. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tenemos el Padre, tenemos al Hijo, pero además, dice la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 3, versículo 1, mirad cuánto nos ha amado el Padre al llamarnos hijos suyos, pues lo somos. Jesús es el Padre, Dios es el Padre, Jesús es el Hijo, pero nosotros somos hijos en el Hijo. De hecho, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 11, dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. O sea que tenemos papá, somos hijos, entre nosotros somos hermanos. ¿Qué hacía falta para que la familia estuviera completa? La mamá. Y por eso Jesús, con los brazos abiertos en la cruz, antes de morir, le dice a Juan: hijo, te la doy por madre. Y le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y dice el texto bíblico, estamos otra vez en Juan 19, 25 al 27, y dice que Juan se la llevó a su casa. Desde ese momento Juan se la llevó a su casa. ¿Saben qué dice después de que Jesús entrega a su madre al pie de la cruz? Jesús dice: todo está cumplido. Toda la familia está consumada, la familia está completa. La alianza nueva y eterna se ha pactado. Todo está cumplido. Y miren lo bonito. En Pentecostés, cuando los apóstoles estaban en el aposento alto, yo he tenido la oportunidad, por gracia de Dios, de estar en 5 ocasiones en Tierra Santa, 5 veces en Tierra Santa, y uno de los lugares que más me impacta a mí siempre es el cenáculo. El cenáculo es uno de los lugares más impactantes que pueden existir. Es uno de los lugares, primero, más conservados, porque desafortunadamente Jerusalén ha sido destruida en muchas ocasiones a lo largo de la historia. Pero el cenáculo, como queda en el monte Sión, un poco a las afueras, entonces ha logrado conservarse muy bien. Sigue siendo todavía hoy un aposento alto, un segundo piso, donde hubo una iglesia cristiana, católica. Obviamente católica era la única religión cristiana que existía en el siglo I, siglo II, siglo III. Hasta el siglo XVI solo existían los cristianos católicos. A partir del siglo XVI, con un sacerdote católico que se separa de la iglesia, llamado Martín Lutero, que era sacerdote católico agustino, año 1517, 31 de octubre,
A partir de ahí empieza a existir lo que hoy conocemos con el nombre de protestantismo. Pero hasta Lutero había solo iglesia católica. Siglo I, siglo II, siglo III. Entonces, estas iglesias bimileniales eran iglesias cristianas católicas. Hacia el siglo VI, VII, los musulmanes invaden Jerusalén. Al invadir Jerusalén, convierten esta iglesia de Pentecostés en una mezquita. Después los cruzados recuperan nuevamente Jerusalén y vuelve a ser iglesia. Finalmente, hoy es un lugar, digamos, neutro, pertenece al Estado israelí. La iglesia está pidiendo al Estado israelí que por favor permitan a los cristianos un lugar de culto allí, porque uno puede ir, tú oras allá, pero no dejan propiamente celebrar Eucaristías. Pero es el aposento alto de Pentecostés, donde los apóstoles estaban reunidos. Y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 14, dice San Lucas, quien escribió Hechos de los Apóstoles, que allí estaban la madre de Jesús y sus hermanos. Más adelante veremos qué significa la palabra ajá en hebreo, que es hermanos, y adelfos o adelfe en griego, que fue la traducción que hicieron de la palabra hebrea hermanos, y por qué en la Biblia hablan de los hermanos de Jesús, y sin embargo nosotros durante 2000 años hemos creído que la Virgen María sigue siendo virgen. Pero eso lo veremos cuando veamos el tema de la Virgen María en las Escrituras. ¿Quién como Dios? Por ahora estamos en la primera parte de la consagración. En esa primera parte de la consagración donde estamos vaciándonos del espíritu mundano, donde nos estamos liberando del espíritu mundano. Y la clase pasada estuvimos hablando de los 4 pilares del espíritu del mundo, los 4 pilares del espíritu del mundo. Y decíamos que el espíritu del mundo tiene, en primer lugar, algo que llamamos las frases engañosas. Primero te trata de cambiar las ideas anticristianas. Después dijimos que el mundo te propone escándalos y malos ejemplos. Después dijimos que el mundo se burla y persigue a quienes no crean en los principios mundanos, de la idolatría del dinero, la idolatría del placer. Después, finalmente, dijimos que el cuarto pilar era los falsos modelos. El mundo nos presenta permanentemente falsos modelos. Y decíamos que el mundo lo entendíamos bajo la acepción o bajo la concepción de la palabra como ambiente de pecado, porque existe el mundo como creación de Dios que no puede tener nada de malo, pero cuando uno dice que una persona es mundana, estamos diciendo que esa persona no simplemente es un terrícola, no simplemente es una criatura de Dios, estamos diciendo que esa persona tiene comportamientos contrarios a la fe, comportamientos contrarios a la moral, comportamientos contrarios a la palabra, comportamientos contrarios a aquello que nos enseñó Jesucristo. La segunda lección, la de hoy, titula así: ¿soberbio yo? Pon ese título en pregunta. ¿Soberbio yo? Levanten la mano los que creemos que sí somos soberbios, honestamente. ¿Es verdad? Soberbia no es lo que decía mi mamá cuando yo era pequeñito y le daba mucha rabia y arrancaba detrás de mí a correr con una correa en la mano, que me decía: Wilson, no me hagas dar soberbia. No sé si a ustedes les pasó. Nuestras mamás decían mucho eso: no me hagas dar soberbia, con correa en mano detrás de uno. En realidad lo que la mamá quería decir era ira, no me hagas dar ira. Pero la soberbia no es esa rabia que tenían nuestras mamás cuando nosotros la regábamos, no. Vamos a ver qué es la soberbia oponiéndola a lo que dice el Señor en el Evangelio. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabra del Señor.
¿Vas a darle un aplauso a la palabra de Dios, por favor? Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es la pobreza en el espíritu? Más bien, empecemos hablando de qué es la pobreza materialmente hablando. La pobreza, como la entendemos hoy nosotros, es la carencia del bien debido, la carencia de aquello que necesitaríamos. Es una falta de algo. ¿Qué sería entonces la pobreza de espíritu? Es el reconocimiento de mi debilidad, de mis carencias. Es el reconocimiento de la flaqueza que tengo en mi espíritu. Es reconocer que por mí mismo yo no puedo nada. Es comprender que si no es Dios el que me sostiene, finalmente yo no puedo nada. Yo no puedo nada. El apóstol San Pablo lo explicará así. San Pablo dirá: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Significa que nada puedo sin aquel que me fortalece. En pocas palabras, todo lo puedo con Dios, nada lo puedo sin Dios. Soy absolutamente frágil por mí mismo, trato de hacer las cosas a mi manera, como yo creo, y resulta que termino embarrándola, termino hiriendo a las personas que amo, termino ofendiendo a los seres que quiero. He buscado toda mi vida hacer las cosas como se me ha venido en gana, y hasta ahora lo único que me he encontrado es una tragedia en mi vida. ¿Por qué? Porque me creo rico en el espíritu, porque creo que no necesito nada. El Señor dice: no, bienaventurados los pobres en el espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los simples, bienaventurados los que se sienten necesitados de Dios, bienaventurados los que reconocen su miseria, bienaventurados los que no están poniendo excusa permanente cuando cometen errores, que no están diciendo fue culpa de aquel, fue culpa de aquella, fue porque me obligaron, si no estuviera enfermo no hubiera pasado, si es que no me hubiera casado con esta mujer no hubiera sucedido, yo engañé a mi esposa no porque yo sea un engañador, un adúltero, sino porque mi esposa es una mujer muy mala. Yo fornico no porque soy un hombre que no entiende el concepto del amor casto y verdadero, sino porque todo el mundo lo hace y yo no entiendo por qué sea malo. Mire que lo primero que hace el soberbio es justificarse. No quiere reconocer el error. El soberbio jamás acepta que está equivocado, jamás, bajo ninguna circunstancia, acepta que está equivocado. Siempre la culpa es del otro. Por eso, el soberbio, por ejemplo, el ateo por principio es una persona soberbia. No puede reconocer que exista un Dios más grande que él, porque el ateo en el fondo se ha divinizado a sí mismo. El ateo en el fondo se ha proclamado Dios, o diviniza la ciencia, o diviniza otros ateos, a Richard Dawkins, a Stephen Hawking, a qué sé yo, ateos famosos, a Nietzsche, a Feuerbach. Entonces creen que porque han leído 3 libros de filosofía que no han entendido, ya tienen argumentos suficientes para negar la existencia de Dios. Y entonces eso los hace interesantes, los hace personas atractivas, son distintos. Me acuerdo de un adolescente con el que hablé, estaba en un retiro espiritual, el adolescente que tenía 15, 16 años, tal vez menos, y me decía que él era ateo. Y yo le decía, muy bien, pero tú eres ateo por principio epistemológico, por principio filosófico, por principio moral. Epistemológico. No, yo soy ateo porque yo he leído mucho Aristóteles. Yo, oye, qué curioso, Aristóteles no era ateo. A ver, ¿qué leíste de Aristóteles? ¿Leíste Metafísica de Aristóteles, por ejemplo? Yo... bueno, a ver, hijo, de pronto, hablemos de ateos modernos. De pronto leíste ¿quién? A Marx, por ejemplo.
Sí, sí, Marx. Ah, bueno, a ver, cuéntame un poquito del Capital de Marx. ¿De qué? Bueno, a ver, hijo, de pronto... Bueno, Nietzsche. Nietzsche, ¿has leído a Nietzsche? Me dijo, vea, la verdad, Wilson, me dijo ya el adolescente, yo me volví ateo porque me daba pereza ir a misa. Y entonces yo le dije a mi mamá, para que me dejara de molestar, que era ateo. Bueno, tuvo un acto de humildad. Reconoció que su ateísmo no tenía ningún tipo de fundamento. De hecho, el ateísmo hoy cada vez tiene menos fundamento. Estaban a punto de hacer una convención internacional de ateos. No me acuerdo en qué parte de Europa, iban famosos ateos, entre ellos un famoso ateo inglés, se llama Richard Dawkins, es un ateo pues medianamente famoso, un tipo interesante, postulados ateos que ya han desmontado cualquier cantidad de buenos filósofos, pero el tipo sigue por ahí hablando, y tuvieron que cancelar la Convención Internacional de Ateos, y la razón que dieron los organizadores era poco interés. Por poco interés tuvieron que cancelar la Convención Internacional de Ateos. Es decir, no se vendieron boletas. Conclusión, no se hace convención. Debemos decir que el ateísmo filosófico es cada vez menor, pero en cambio ha crecido una especie de ateísmo práctico. La gente te dice, sí, yo creo en Dios, pero no creo en nada más. En Dios como un ser etéreo, un ser como trascendente, una cosa ahí que existe en no sé dónde, pero yo no creo en religiones, yo no creo en iglesias, yo no creo en papas, yo no creo en Biblia, yo no creo en nada. En el fondo es un acto de soberbia porque es que ni siquiera te has dado a la tarea de estudiar si esto es cierto. Ni siquiera te has dado a la tarea de pensar, oye, ¿y si de pronto, si hay una fe verdadera? Pero claro, como la fe, te acercas a la fe y la fe te exige, por ejemplo, que cambies de vida, cuando te vuelves católico, inmediatamente empiezas a ser exigido en ser coherente, vivir con pureza, vivir con humildad, dejar de ser corrupto. Todo eso te implica la fe. Entonces yo no quiero hacer todo eso, yo tengo una vida licenciosa, pecaminosa, entonces más bien doy argumentos racionales de por qué Dios no existe. Ven, en vez de reconocer con humildad, hombre, yo sé que Dios existe, pero yo siento que lo que Él me pide, pues yo no soy capaz de cumplirlo. Es el primer paso, la humildad. Y es verdad, por mí mismo yo no puedo nada, me reconozco pobre de espíritu. Por eso el Señor te fortalece y es Él el que te ayuda para que tú finalmente logres cumplir su voluntad. ¿Se acuerdan de la primera oración que aprendimos el primer día de San Agustín? Señor, dame lo que me pides. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. El humilde dice, hombre, yo no entiendo por qué uno se tiene que confesar con un sacerdote. Es que no lo comprendo. Dios te pague, hermano. El humilde puede que no lo entienda, pero no está diciéndole a todo el mundo, no te confieses con cura, los curas son más pecadores, los curas... Oye, ¿tú ya te preocupaste por ver qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Ya leíste Juan capítulo 20, versículo 23, donde el Señor el día de la resurrección, el domingo, le dice a los apóstoles, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes se lo retengan, les serán retenidos? Son las palabras de Jesús. Entonces no es el capricho de yo me confieso con quien me dé la gana, soberbia. El humilde dice, puede que yo no entienda muy bien la confesión. Señor, si tú quieres que yo me confiese con un sacerdote, explícamelo. El humilde se siente necesitado. El soberbio dice, ¿quién va a estar ahí en la Eucaristía? Yo no creo que en la Eucaristía esté Jesús. Claro, es que el soberbio no puede resistir la humildad de Dios. No puede comprender cómo Dios, creador del universo, se ha hecho un pedazo de pan. Es que no lo puede, no le cabe en su soberbia cabeza. Por eso no se arrodilla ante Jesús en Eucaristía. Por eso en misa tú ves que cuando va a misa obligado, es que ni le importa, en plena consagración le ves pegado del celular, chateando, hablando con gente, contestando sin ningún tipo de reparo, porque no logra comprender
la grandeza de un Dios que lo es todo y se ha hecho un pedazo de pan. Si leyera un poco la Biblia, escucharía las palabras del Señor. Juan, capítulo 6, versículo 55. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Verdadera, no simbólica. A ver, verdadera. A ver, vamos a suponer, ayúdame tú, ponte de pie, un segundito, o tú, muy bien. A ver, vamos a ver acá, ¿dónde está David? ¿Está David por ahí con Paola? ¿Están atrás? Vengan David y Paola. ¿Cómo te llamas? Janet. Janet, bienvenida Janet. Gracias. Esta es tu casa. Gracias. ¿Eres de esa parroquia? No, ¿Vienes por primera vez o ya había venido antes? primera vez. Bueno, bienvenida Janet. Entonces vamos a ver. ¿Eres casada? No. Sí. Sí, ok, perfecto. David, ven tú solo. Y quédate ahí, Paulita. Voy a hacer una representación. Vamos a suponer que ella es la esposa de David. ¿Listo? Entonces, pregunto, ¿ella es verdaderamente la esposa de David? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¡No! ¿Sí o no? ¡No! Muy bien, fiera. Siéntate, Janet. Paola, ven. ¿Quién es ella? Mi esposa. ¿Ella es verdaderamente la esposa de David? Sí. ¿Es verdaderamente la esposa de David? Sí. Bien, fiera. Cuando yo digo que alguien es verdaderamente algo, estoy suprimiendo de toda interpretación lo simbólico. Acá yo no estoy hablando de simbólicamente esposa. Con ella todos sabíamos que no era la verdadera esposa, sabíamos que era algo simbólico. Pero cuando yo digo que Paola es la verdadera esposa de David, omito cualquier tipo de interpretación simbólica. Muy bien, gracias muchachos. Pues Jesús está diciendo, mi carne es verdadera comida. ¿Significa que es simbólico? No. ¿Significa que es metafórico? No. ¿Significa que en la hostia está Jesús? ¿Simbólica, metafóricamente? No. Significa que es de verdad. Pero el soberbio no lo puede entender. Aunque lo lea en la palabra, no le cabe en la cabeza cómo todo un Dios se hace pequeño. ¿Saben por qué? Porque el soberbio solo le gusta lo grande, nunca le gusta lo pequeño, nunca le gusta lo humilde, nunca le gusta lo silencioso. Al soberbio le encanta ese Dios grandilocuente, el Dios poderoso, que también es cierto que es. Pero ese Dios que se hizo niño, ese Dios que se encarnó en primer lugar, Dios se encarnó, tomó carne humana, pero que se encarnó en las entrañas de una joven que no era ningún tipo de reina humanamente hablando. Digamos que, a ver, cuando nace el hijo de una celebridad, pues todo el mundo quiere ser el fotógrafo, pues que tome las primeras fotografías, ¿no? Van a ser el hijo de no sé quién, de Shakira, de Piqué, de ahora como que está embarazada nuevamente la esposa de Messi, o no sé quién, la mujer de Ronaldo. Todo el mundo quiere ver a ese niño, a esa niña, sus gemelos. Pero cuando nació Jesús, nadie estaba allí para fotografiarlo. Nadie estaba allí para hacer un reportaje, una crónica. Los únicos que acompañaron el nacimiento de Jesús, aparte de San José y la Virgen, fueron un par de animales. Y nació en un pesebre. Hoy no suena muy romántico. Ay, qué lindo un pesebre. Y hoy hacemos unos pesebres preciosos en Navidad. He estado en el lugar donde nació el Señor.
El lugar del nacimiento de Cristo. Hoy hay una estrella que conmemora exactamente el lugar donde nació el Señor. Está evidentemente debajo de una gran catedral, de una gran basílica. Pero la cuevita es espantosamente fea. Es una cuevita que da tristeza. Pero es que nadie viviría allí. ¡Nadie! Y ahí nació Dios, el más grande de todos. Se hizo el más pequeño de todos. Pero después, no solo nació pobre, vivió pobre, murió despreciado, casi desnudo en una cruz, abandonado por sus amigos. Ese es nuestro Dios. Le lavó el pie a sus apóstoles. Y lo único que nos pidió que aprendiéramos de Él, lo único que dijo, aprendan de mí, fue a ser mansos y humildes de corazón. Él no te dijo, aprendan de mí a hacer milagros, aprendan de mí a caminar sobre las aguas, aprendan de mí a resucitar muertos. No. Aprendan de mí a ser mansos y humildes de corazón. La mansedumbre y la humildad son virtudes más grandes que el don de hacer milagros. Te abre más puertas ser humilde que hacer milagros. ¿Quién como Dios? Ese es nuestro ejemplo. Entonces, ¿cómo yo, que sigo a Cristo, voy a ser petulante, soberbio, orgulloso en mi trabajo, en mi casa, con mis empleados? Le abro los ojos a todo el mundo, no tolere que nadie me diga nada, tengo un carácter espantoso, soy insoportable y digo que soy cristiano, que sigo al Dios humilde. Pero ¿cómo se me ocurre? El Dios que fue capaz de abajarse, el Dios que fue capaz de reducirse a un pan, y nosotros vamos a decir que nadie nos puede tocar, que nadie nos puede hablar, que nadie nos puede gritar, que a mí no me hable así, a mí no me abran los ojos, que no voy a pedir perdón, que me pida perdón ella, que me pida perdón él, o me vienen a pedir perdón. No, a mí no me pida perdón, pídale perdón a Dios. Ese comportamiento petulante, soberbio, nunca reconocer mis errores, nunca reconocer que me equivoco, siempre estar hablando y alabándome a mí mismo de las cosas que hago, pidiendo que todo el mundo me apruebe, como suplicando los likes de las otras personas, la aprobación, el me gusta de los demás. En el fondo, ¿por qué uno ve a estas pobres niñas adolescentes contorsionistas tomándose fotos? Contorsionistas, ¿las han visto? O sea, mientras más doblada, más likes la foto, ¿no? Más me gusta. En el fondo, ¿por qué ponen esas fotos? Porque todas las niñas hoy tienen un complejo de pato y todas las fotos son así. ¿Por qué? En el fondo, por soberbia que manifiesta la inseguridad que tienen en sí mismos. En el fondo, el orgullo manifiesta inseguridad. Cuando yo quiero que los otros me aprueben, significa que yo no me apruebo. Significa que la aprobación interior depende de la aprobación de los demás. Y ese es el grave problema del soberbio. El soberbio nunca tiene paz. Nunca. Siempre está peleando con los demás internamente. Siempre está diciendo yo sé más que él. Yo lo hago mejor que él. Siempre está luchando en su interior. Nunca tiene paz. Siempre quiere más y más y más. Es cierto que todos tenemos un apetito natural de ser mejores. Es natural. O si no, la humanidad nunca hubiera progresado. Pero ese apetito natural, es decir, el deseo de excelencia, el deseo de salir adelante, el deseo de que las cosas vayan mejor, nunca se hace en detrimento del ser humano, en detrimento o en contra de las relaciones humanas, o poniendo a los demás como peldaños sobre los que me paro para seguir adelante. El soberbio quiere utilizar a los otros para llegar a sus propias metas. El problema del soberbio es que siempre quiere ser el mejor. ¿Y sabe por qué nunca va a encontrar paz?
porque siempre habrá alguien mejor que él. En cambio, el humilde no quiere ser el mejor. El humilde quiere dar lo mejor de sí. Si dando lo mejor es el mejor, gloria a Dios. Si dando lo mejor resultó ser el tercero, no pasa nada. Di lo mejor. Di todo lo que tenía. Hice mi mayor esfuerzo. El soberbio se aprovecha de los dones que Dios le dio, el don de la inteligencia, el don de la belleza, el don del dinero. Se aprovecha para subyugar a los demás, para que otros me sirvan. ¿No es así en el Evangelio? El que de ustedes quiera ser el primero, dice el Señor, que se haga el servidor de todos. El humilde dice, Dios me dio dones. Sí, yo tengo que reconocer que Dios me dio dones. A una niña le dio el don de la belleza, le dio el don de la belleza. ¿Que Photoshop ayuda a algo? Sí, pero le dio el don de la belleza. ¿Algún filtro de Instagram ayuda? Sí, pero la niña es simpática. Pero ella sabe que esto no es para humillar a nadie, ni para creerse más que nadie. Que el don que le dio Dios es para servir, para ayudar, para hacer un rostro amable. Si Dios te hizo bella, es para mostrarle al mundo su belleza, tu amabilidad y tu belleza, no tu sensualidad, niña. La belleza hermosa que Dios te dio, la belleza que inspira ternura, cuando es llevada bien, en su punto, manifiesta a la humanidad lo bello que es Dios. Porque si Dios es capaz de hacer criaturas tan bellas, ¿cómo será el Creador? Si Dios te hizo inteligente, no es para que con tu inteligencia niegues a Dios, no es para que con tu inteligencia arruines la vida de los demás, es para que con tu inteligencia ayudes a los demás a encontrar a Dios. Es para que con tu inteligencia ayudes a los demás, sirvas a los demás. Es que la soberbia es tan fastidiosa que uno no tiene que ser muy católico para repugnarle. Uno se acuerda, a ver, en la universidad, todos nos acordamos en la universidad, la típica compañera o el típico compañero que era sobrado, que se las sabía todas, pero que no le ayudaba a nadie. Estudiaba solo, no le importaba nada. Era su grupito, que todo el mundo perdiera. Podía ayudar y no ayudaba. Soberbia es yo quiero ser el primero, yo quiero aparecer, yo quiero lucir, quiero sacarme el 5, que nadie me supere. ¿Y eso para qué? Hoy todo el mundo habla de esa persona con desprecio y puede tener mucho dinero, pero se quedó solo, porque el soberbio siempre se queda solo. Al soberbio nadie lo soporta, ni en su casa. Ni él mismo se soporta. El humilde, en cambio, ¿qué hay para hacer? ¿A quién hay para ayudar? Con todo el cariño, aquí estoy. Pongo mis dones al servicio de todos. Y todo el mundo lo quiere. Rodeado de todo el mundo. Porque la humildad atrae, la soberbia repele. Porque el humilde se parece a Jesús, que todo el mundo lo amaba. El soberbio se parece a Satanás, al que todo el mundo detesta. El soberbio no es capaz de perdonar. No es capaz de perdonar. Porque hirieron su orgullo. Porque su orgullo era tan sagrado. Porque era tan divino su orgullo. Porque idolatraba tanto a su propia persona que como alguien se atrevió a tocarme. El humilde, en cambio, que sabe que es frágil, cuando le hieren dice, no pasa nada, no pasa nada. Esa frase se la aprendí a unos amigos españoles. No sé si alguien tiene amigos españoles, para todo es, no pasa nada. ¿Se han dado cuenta? ¿Qué tal cosa? No pasa nada. Y me encantó la frase. Porque aprende a relativizar todo. Para nosotros todos sensibles, porque el soberbio es sensible, es súper tocado, me saludaste, no me saludaste, me miraste, no me miraste, me hablaste, no me hablaste, me trataste así, no me trataste así, ¿por qué no me rendiste toda la pleitesía? Esa frase debería solucionarlo todo. No pasa nada, tranquilo, no
pasa nada. Ya, no relativice todas esas cosas. Miren, llevo atendiendo parejas y matrimonios 18 años. La inmensa mayoría de los problemas de los matrimonios son tonterías, pequeñeces. Simplemente son dos orgullosos que compiten a ver cuál es más orgulloso. Si ante la cantidad de pequeños problemas que uno tiene en el hogar, con su esposo, con su esposa, con sus papás, con sus amigos, uno fuera capaz de tener la madurez humana, de pasar por encima de esas cosas y de decir como los españoles, no pasa nada. Señores, el 80% de sus problemas se solucionaría al instante. Y así era Jesús. ¿Ustedes se acuerdan del pasaje de Natanael? Está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1. Natanael era un israelita impecable. Y dos de los apóstoles del Señor se fueron a decirle, hemos encontrado al Mesías. Oigan pues. Y le dice, sí, ¿quién es? Y responden ellos, los apóstoles, Jesús de Nazaret. Nazaret era algo así como decir ahora, alguien es de San Vicente del Caguán. ¿Hay alguien acá de San Vicente del Caguán? Por si acaso. Digo, no. Pero acá en Colombia, San Vicente del Caguán gozó de muy mala fama, pues porque casi que fue un pueblo gobernado por la guerrilla. Uy, San Vicente del Caguán. Oh. Entonces, ¿saben qué dijo Natanael? Digo, ¿de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y le responden los apóstoles, ven y lo verás. Cuando Natanael estaba viniendo donde Jesús, yo les voy a decir qué hubiera hecho yo si hubiera sido Jesús. ¿Listo? Viene Natanael, yo lo veo desde lejos, le digo, ¿qué problema tenés con Nazaret? ¿A qué te refieres, maestro? Ah, maestro, pero soy de Nazaret. Pero maestro, mira, Natanael, te lo explico así, hijo. Te iba a escoger para ser uno de los 12 apóstoles. Pero, como soy de Nazaret, entonces finalmente no te voy a escoger. ¿Saben ustedes quién es Natanael? Bartolomé, el apóstol. O sea, es uno de los 12. Pero entonces, vamos a ver, si yo hubiera sido Jesús, ve, Natanael, otra cosa te iba a decir, aprovechando que estás acá. Yo, pues, iba a fundar una iglesia, serías conocido por todos los siglos como uno de los apóstoles, pero como soy de Nazaret, te lo perdiste, hijo, te lo perdiste. No es mi culpa, es tu culpa. Vete a buscar a alguien de Jerusalén, pero uno de Nazaret. Ay, señores, pero como yo no soy Jesús, gracias a Dios, digo, gracias a Dios por él, ¿no? Ojalá yo fuera Jesús, gracias a Dios por mí, pero como Jesús no es un tonto soberbio como yo, sino que él es Dios. ¿Saben qué hizo Jesús cuando vio a Natanael? Dijo, he aquí un israelita de verdad. Lo elogió. Lo elogió. Entonces, claro, este queda desconcertado. Natanael dice, pero ¿de dónde me conoces? Y le dice el Señor, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¿Qué significaba eso? Natanael oraba sin que nadie se diera cuenta debajo de una higuera y pedía la venida del Mesías, pero nadie sabía eso. Y Jesús le dice eso y con esa expresión Natanael queda aturdido y dice, tú eres el Mesías.
Ahí es donde yo hubiera aprovechado y le hubiera dicho, pero de Nazaret. Para agarrarlo más todavía. No, señores, el Señor contesta con grandeza, con altura. Qué humanidad madura la del Señor, qué humanidad perfecta. Si hubiera puesto con caprichitos el Señor, Él sabía que Natanael era inmaduro, lo que decía era una tontera, no pasa nada. No pasa nada. Se iba a perder un apóstol de esos por una bobada de esas. No, hombre. El humilde sabe reconocer la fragilidad del otro, sabe hasta tolerar la soberbia del otro y vence al soberbio con humildad. Vence al soberbio con humildad. Levante la mano el soberbio. Hay que reconocer, el humilde, el primer paso para ser humilde es reconocer la soberbia. Y miren, hagámonos un compromiso. Seamos menos cerrados. Seamos más humildes. Digámosle al Señor de corazón, yo quiero ser como tú. No pasa nada, no voy a pararle tanta atención a tantas cosas. Cuando venga otra persona así toda sana, es que tal cosa, le voy a responder con tranquilidad. Eso funciona. Les quiero contar una anécdota personal, inusual, porque más bien yo soy reaccionario, tengo un temperamento explosivo y me toca luchar mucho contra ese temperamento. Pero esto fue inusual, pero se lo voy a contar para que vean la gracia que logra la consagración en una persona, en un monstruo como yo. Yo hace muchos años tenía una moto grande, la motico, estaba en la moto, bien. Iba acá por la avenida del Río y di un giro a coger una oreja, una avenida principal. Resulta que cuando yo llevaba la vía y un carro me empezó a pitar, bip, 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 como que yo me lo hubiera metido. Yo en conciencia tenía la vía. Bueno, yo seguí derecho, no pasa nada, frené en el semáforo de adelante y el tipo comenzó atrás, bip, 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 y empezó a elogiar a mi mamá. Hijo de bip, 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 bip. Yo miré, ¿será para mí? Me pareció raro. Pues no, digo, mi mamá no es eso, no debe ser para mí. El tipo seguía insistiendo, entonces yo me metí a una bomba de gasolina, a una estación de gasolina. Y el tipo en el carro, dio la vuelta y se bajó del carro. Yo estaba llenando de la gasolina de la moto y yo veo que el tipo se viene hacia mí y me dijo, ¡ey! Además, pues que tenía vocecita y como que, ¡ey! ¿Qué pasó allá atrás? Entonces, en ese momento, yo tenía dos opciones. O decirle, ¿qué pasó de qué? O decir, no pasa nada. Y me le acerqué y le dije, hermano, discúlpeme. El tipo, cuando le estiré la mano, yo le vi el cambio de rostro, dio 3 pasos atrás. Le dije, discúlpeme, hermano. Me dice, no, perdóneme usted. Es que a veces uno no sabe dónde tiene la cabeza. Perdóneme usted. Casi me paga la tanqueada de gasolina. Casi me la paga. Cuando yo me monté a la moto, yo reflexioné, yo dije, Señor, ¿de qué paliza se acaba de salvar este señor? Es broma. Pensé dentro de mí, Señor, se gana más con una gota de miel que con un barril de hiel. Gracias por haberme dado la gracia en ese momento. Ojalá uno pudiera actuar siempre así. La realidad es que uno todos los días sigue siendo primario y la primera reacción siempre es impulsiva, por soberbia todavía. ¿Saben qué cura ese orgullo? ¿Saben qué cura esa soberbia? La Eucaristía diaria, recibir al humilde de los humildes. Y cada que yo vengo a comulgar, yo hago una genuflexión 2 personas antes de comulgar para reconocer que ahí en ese pedazo de pan está mi Dios y que voy a recibir a Dios en su forma más humilde,
para suplicarle que me haga humilde. Y lo recibo en mi lengua para suplicarle que esta lengua mordaz, que esta lengua asesina, que vive devorando prójimo, esta lengua soberbia, que vive criticando a los demás, aprenda a contenerse con Dios, humilde, hecho pan en ella. Y le recibo todos los días sin falta para decirle al Señor: por favor, ayúdame a luchar contra este orgullo que todavía tengo. Porque ¿sabes en qué momento se te acaba la soberbia? 15 minutos después de morir. Es una lucha que tenemos todo el tiempo. Pero si uno fuera humilde, se acabaron las peleas en la casa, se acabó ese problema del matrimonio, se acabó esa amenaza de divorcio, se acabaron los problemas en el trabajo. El humilde es bálsamo para todos. El soberbio, en cambio, conflictivo para todos. El soberbio pone problema por todo. Miren, señores, el humilde es tan inteligente que sabe que en ocasiones es mejor dar el brazo a torcer en tonteras. Es mejor un mal negocio o un mal acuerdo que un buen pleito. Porque es que el soberbio nadie le gana. Y aunque le ganaras con argumentos, él cree que ganó. El humilde dice: no pasa nada. Que son las 12 del día, el sol brillando sobre la cabeza y dicen: es que es de noche. No pasa nada, es de noche. No pasa nada. No estoy diciendo que bajo otras condiciones donde tenemos que defender la verdad del Evangelio, la verdad de la vida, no estoy diciendo que nos quedemos callados. Hay un debate del aborto en tu universidad. Pero yo, como soy humilde, no pasa nada, que hablen del aborto. No, ahí sí pasa algo, hijo, Ahí, con todo respeto y con toda humildad, tienes que decir: disculpe, profesor, con todo respeto, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Yo creo que toda vida es sagrada, desde la concepción hasta la muerte natural, y que nada justifica el asesinato de un ser inocente. Pero con humildad también, sin prepotencia, como quien ama la verdad, no como quien ama ganar, como quien genuinamente está buscando el bien, como quien cree honestamente unos principios y lucha por ellos. Ese es el humilde. El humilde no está discutiendo a ver qué pelea gana. El humilde es un buscador permanente de la verdad. Aunque le toque reconocer que se equivoca, aunque le toque dar el brazo a torcer, agacha la cabeza y dice: me equivoqué. Eso da grandeza, señores. Pero para hacer eso se requiere el Espíritu Santo. Concluyamos con esto. Cuando la Virgen María recibe las palabras del ángel, la Virgen María solo se autodenomina, autonombra en todo el Evangelio en 2 ocasiones. Solo se autodefine en 2 ocasiones. El primero, o la primera ocasión, al final, cuando el ángel le dice: te concebirá y dará a luz un hijo, la Virgen dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí. Ella se reconoce esclava, ella se reconoce pequeña. Y en otra ocasión, en el Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. 2 veces habla de ella y solo habla para decir que es la esclava del Señor. Nunca, pero es que, venga, si bien en este momento la esposa del presidente, digamos, Melania Trump, si viene en este momento Melania Trump y viene acá, pues hombre, pero sírvale lo que sea, es la esposa del presidente de los Estados Unidos, entonces va a exigir algún tipo de, qué sé yo, pleitesía. La Virgen es la Madre de Dios y se fue a servir a su prima Santa Isabel, embarazada de Dios, con Jesús en sus entrañas, y no llegó donde Isabel a decir:
Hola, Chabela. Rapidito de rodillas. Aquí está el Mesías. Jalándole al respetito. Dice el Evangelio de Lucas que ella se fue a servir. A servir, ¿sabes qué significa? Que se fue a trapear, a barrer, que se fue a sacar agua del pozo, que se fue a ayudarle a cambiar los pañales al niño, o sea, a servir. El humilde sirve con los dones que tiene. Muchachos, ¿te quieres consagrar a Jesús por María? Empecemos a pedirle el don de la humildad, y todos lo necesitamos. En algunos la soberbia tiene un carácter más espiritual, son soberbios intelectuales, en otros un carácter mucho más material, es su belleza física o su posición económica. No me acerco a esta persona, este me huele feo. Ay, muchachos. 4 años después de estar en un ataúd, no distingues al PhD, al doctor en cualquier ciencia, del habitante de la calle. Los gusanos no hacen acepción de personas. Los gusanos no dicen, al gerente de la empresa no me lo toquen. No. Más rico, una carnita más blandita todavía. Los gusanos no dicen, esta fue reina de belleza, hasta la silicona. Se acabarán los gusanitos. ¿Dónde está pues tu belleza? ¿Dónde tu esplendor? ¿Dónde tu gloria sino en Dios? No pongas tanto la fuerza en lo humano, pon más la fuerza en lo divino. Vamos a ponernos de rodillas. A la salida, sí. Vamos a hacer un momento de oración. Préndelo atrás debe haber como... Vamos en este momento, con todo el corazón, a pedirle al Señor la humildad que necesitamos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser humildes. Todos somos soberbios. Pensamos, nadie tiene que enseñarme, nadie tiene que hacer nada, yo lo puedo todo solo. En un mundo que nos ha enseñado frenéticamente el individualismo, que lo más importante es el éxito. Tienes un Dios que te enseña a servir. En un mundo que te dice que tienes que brillar, tienes un Dios que te enseña a ser humilde, a hacer el bien sin decir a quién. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Este es el Dios que tenemos. Vas a repetir conmigo, amado Señor, reconozco que he sido soberbio. Reconozco que he pecado, que necesito de ti. Quiero sentirme pobre de espíritu, necesitado de ti. Renuncio a la soberbia, a creerme más que los demás. Señor, suaviza este carácter que tengo, esta prepotencia que manejo. Señor, hoy te pido tu humildad. Madre Santísima,
Quiero ser como Jesús. Quiero ser como Jesús. Quiero amar como Jesús. Quiero amar como Jesús. Quiero tener la grandeza de Jesús, Quiero tener la grandeza de Jesús, que era precisamente su humildad. que era precisamente su humildad. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Vas a decirlo, cierra tus ojos y créelo. Dios está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio de su espíritu de amor. ¿Quién está aquí? Dios está aquí, y Él se goza en la alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando y transformando hoy, nos manda su mensaje de amor. Amado Señor, estás aquí porque estás allí donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre. Estás aquí porque prometiste que estarías en medio de tu iglesia. Estás aquí porque tu presencia real y eucarística nos acompaña. Que esta semana que estamos terminando y la que viene sea un trabajo de humildad. No pasa nada, que aprendamos a relativizar un poco las cosas, no las ideas, los acontecimientos, no los principios. Que aprendamos a no darle tanta importancia a tantas tonterías, que no nos idolatremos tanto, que seamos como tú, Madre Santísima, que con los dones que Dios te dio, serviste, te entregaste desinteresadamente. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Vas a ponerte de pie, vas a tomar las manos de la persona que está a tu lado, porque es tu hermano, es tu hermana. Y vamos a cantar a nuestro Padre que está en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. Dilo, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Inclinamos nuestra cabeza ante Dios, ante nuestro Señor, ante la Trinidad Santa, reconociendo que no somos dioses, reconociendo que somos pequeños, reconociéndonos pobres de espíritu. Y decimos todos, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale un aplauso a Jesús y a María fuerte. La práctica de esta lección. Hay una práctica cada 8 días. La práctica de esta lección es que durante esta semana vamos a rezar, anoten eso, las letanías de la humildad. Las letanías de la humildad. ¿Tienen algún libro totus tus? Que me traigan por favor rápidamente. A ver, acá está. Ya, perfecto. Tengamos ese ahí. Las letanías de la humildad. Este es el libro totus tus, este es el tercer aviso que tengo. El libro ya está acá, lo pueden comprar afuera. Las letanías de la humildad están ¿en qué página, perdón? En la 429. Página 429 de este libro. Si alguien tiene el libro Sin oración no hay salvación, ahí también están. Si no las tienen, en internet ponen en Google letanías de la humildad. Y todos los días, durante esta semana, vamos a rezar estas letanías para pedirle al Señor que nos regale la gracia de ser humildes. Y otra, aprendas en esta frase. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada.